Hola, ¿qué tal? Soy Rocío y hoy me gustaría profundizar un poquito más sobre la psicopatía, ya que es un término que se ha ido tergiversando a lo largo de los años y ahora la gente llama psicópata a cualquier persona que no le guste. O quizá hay quien piensa que un psicópata es un asesino en serie, y tampoco. De manera que después de haber estudiado profundamente el caso de Ted Bundy en un vídeo anterior en el que nos encontrábamos ante un psicópata narcisista, me gustaría aclarar la diferencia que existe entre un psicópata, un narcisista, un sociópata y una persona tóxica. Empecemos. Estas son las personas que más perjudican la vida en sociedad: los psicópatas, los sociópatas, los narcisistas y las personas tóxicas, pero no tienen nada que ver uno con otro. Cuando veamos las características propias de cada una de estas personas, entenderemos que puede haber una combinación de ambas. Uno puede ser un psicópata y un narcisista, convirtiéndose en un psicópata narcisista. Tenemos muchas combinaciones. De hecho, si incluimos la violencia y el abuso sexual, cabe la posibilidad de que podríamos ser un psicópata, pero no un asesino ni un violador. Podríamos ser un psicópata y un asesino, pero no un violador. Podríamos ser un asesino y un violador, pero no un psicópata. Y podríamos ser un psicópata, un asesino y un violador. Todo junto. Pero no por ser psicópata vamos a ser un asesino ni un violador. Quiero que entendáis esto. De hecho, si un psicópata nunca recurre a la violencia, ni siquiera se podría considerar una mala persona. La pregunta que se nos plantea es: ¿dónde está la maldad? ¿Un psicópata es una persona malvada? Pues en realidad no. La psicopatía no necesariamente tiene que ver con la maldad, aunque una persona malvada es muy posible que tenga rasgos psicopáticos. ¿Cuándo existe maldad? Pues según los psicólogos existe maldad cuando hay violencia con premeditación, reincidencia y se es plenamente consciente de que se va a provocar un mal a otra persona y aún así se realiza el acto en beneficio propio. Y esta característica no se hereda, de manera que no existe una inclinación innata a la maldad. Por lo tanto, lo primero que hay que tener claro es que psicopatía no es igual a maldad. Entonces, ¿de qué depende de que ese psicópata llegue a ser o no una mala persona? Pues dependerá del ambiente, de la cultura, del entorno, de la educación, del escenario vivido en la infancia, del consumo de sustancias, etc. Por ejemplo, un hombre alto no tiene necesariamente por qué dedicarse al baloncesto. Puede que su predilección, su capacidad o su educación le hayan facilitado llegar a ser jugador de baloncesto, pero también puede ser que haya tomado otro camino. Por lo tanto, su condición física no le determina. Por otro lado, una persona puede recurrir a la violencia en un momento dado y no por ello hay que dar por hecho que es un psicópata. Por tanto, el comportamiento violento es diferente al comportamiento psicopático. Una persona violenta puede no ser psicópata. Simplemente puede tratarse de una persona que no controla sus impulsos violentos, por alguna razón. Y sin embargo, en los psicópatas esto no pasa, porque su corte cerebral prefrontal funciona muy bien, controla muy bien el impulso. De manera que una persona violenta es diferente a una persona psicópata. Y esto es lo que tenéis que tener claro de primeras. Una persona agresiva de manera impulsiva tiene un cerebro diferente al cerebro de un psicópata. Un psicópata, si llega a ejercer violencia, no es porque no controle sus impulsos. Un psicópata sabe lo que está haciendo, lo controla perfectamente y si lo hace es porque quiere, incluso pudiéndolo evitar. Sin embargo, una persona violenta de manera impulsiva es difícil que pueda controlar ese impulso violento. Se puede tratar para que pueda canalizarlo, pero su cerebro funciona diferente. ¿Con qué está relacionada la agresividad? Pues resulta que se relaciona a un gen denominado gen MAOA. Este gen es una enzima que descompone los llamados neurotransmisores monoaminas, que son la noradrenalina, la serotonina y la dopamina,
y de este gen existen dos variantes, una activa y otra débil. La versión L o débil del gen no cumple bien con su función de descomponer dichas sustancias que actúan como mensajeras cerebrales, entre ellas la serotonina. Poseer la versión L de este gen MAOA provoca que la persona no pueda controlar su comportamiento, ya que se ven alterados los niveles secretados por el cerebro, afectando a la inhibición conductual. Por el contrario, las personas que tienen altas concentraciones de este gen tienen menos posibilidades de desarrollar conductas agresivas. Sin embargo, un gen no determina el comportamiento. Volker Wildermuth explica que en Nueva Zelanda se estudió la conducta de personas durante décadas y tanto las poseedoras de la versión activa como de la pasiva tenían problemas con la ley o no habían sido protagonistas de ningún conflicto, es decir, no había diferencia alguna. Lo que sí jugaba un papel importante, relata Wildermuth, eran las experiencias violentas durante la niñez, el abuso o el maltrato. Estos hechos aumentaban la posibilidad de que quienes llevaban la variante débil del gen fueran protagonistas de hechos criminales. Vivir determinadas experiencias en la infancia crean unos mecanismos de control entre la amígdala y el cingulum, que es el centro que analiza si las emociones son justificadas, y el gen MAOA es el que influye en la actividad de estas dos áreas. El cerebro se estructura de tal forma para hacer creer a la persona que sus acciones están justificadas. Se produce una adaptación cerebral que otorga a la persona la capacidad de actuar, de agredir, en lugar de huir y escapar, con lo que su conexión entre la amígdala y el córtex prefrontal será más débil para permitirle no reprimir sus acciones y no ofrecerle un juicio moral. El gen se encuentra en los cromosomas X, de los cuales los hombres tienen solo uno, con lo cual son los más afectados. El gen débil predispone a reacciones emocionales intensas que pueden conducir a actos violentos. Pero si el niño vivió una infancia feliz, no se realizarían estas programaciones. Por lo que, según los científicos, no existe el criminal nato, ni el violento por naturaleza. Por lo tanto, el comportamiento violento no es hereditario, por lo cual no puede hablarse de un gen de la violencia. De hecho, el gen de tipo débil es una variante muy común entre los seres humanos. Casi no se notan diferencias en las actitudes cotidianas, solo si estas personas tuvieron experiencias traumatizantes de las cuales han quedado cicatrices emocionales profundas, puede que reaccionen con violencia en determinadas situaciones conflictivas. Por otro lado, tenemos el sadismo. Un sádico no necesariamente tiene por qué ser un psicópata. Una persona puede tener esa parafilia y no sufrir un trastorno parafílico. Los que disfrutan del sadismo sexual normalmente temen que se les juzgue, ya que esto está sujeto a una fuerte estigma social. Pero los romanos, por ejemplo, aceptaban el dolor en las prácticas sexuales, siempre que sean consensuadas y no se sea adicto, generando una dependencia que provoque ansiedad. Si esto no ocurre, no representarían un problema social. Existen también los sadomasoquistas que disfrutan asumiendo un rol de sumisión, ya que estas personas suelen tener poca percepción del dolor. Y los sádicos, por el contrario, suelen tener un alto nivel de testosterona y obtienen placer con la dominación. El problema radica cuando no se respeta a la otra persona, cuando solo se busca satisfacer sus propios placeres, sin interesarse lo más mínimo por el otro. Pero en estos casos es inevitable que exista algo más que el sadismo, ya que tendría que recurrir a la violencia para consumar un acto no consensuado. Entonces, ¿qué definen realmente a un psicópata? Pues para poder diferenciarlo de lo que es un narcisista, una persona tóxica o un sociópata, tenemos que primero dejar de meterlos a todos en el mismo saco. Y por ello he elaborado una tabla para explicar cuáles son las características propias de cada uno por separado. Todos tienen en común una cosa, que son personas con una incapacidad para socializar de forma natural. Pero cada uno tiene unas peculiaridades concretas. Bueno, pues aquí tenemos la tabla y vamos a empezar a ir poco a poco las características de cada uno y quién lo posee y quién no. Por ejemplo, la alteración cerebral. Pues tenemos que el narcisista no tiene una alteración cerebral. Su cerebro es normal. El que sí tiene una alteración cerebral es el psicópata, y el sociópata tampoco la tiene, ni siquiera el tóxico, con lo cual los únicos que tienen una alteración cerebral son los psicópatas. La estructura está alterada. Luego explicaré en qué consiste esto de esta alteración.
Otra característica es la falta de empatía emocional. Vale, el narcisista no tiene por qué no tener empatía emocional. Puede sentirla según con quién sea. Sin embargo, el psicópata no tiene, es permanente. La falta de empatía es una insensibilidad afectiva permanente, con lo cual no puede sentir las emociones que puede sentir otra persona, aunque sí puede llegar a comprenderlas. Pero esto es diferente, se trata de una empatía cognitiva, no emocional. Es como una empatía racional. El sociópata puede sentir empatía en determinadas ocasiones, no está desprovisto de esa sensibilidad. Y el tóxico también puede tener una falta de empatía, pero normalmente se da en contadas ocasiones, de manera temporal. No es algo permanente como en el caso del psicópata. Con lo cual ahí ya tenemos dos características que no tienen los demás, que es la alteración cerebral y la falta de empatía emocional. Por otro lado está el tratamiento, la cura. Todos tienen cura si se aplica una terapia. En el caso del narcisista, pues normalmente no suelen ir a terapia porque no quieren cambiar, les va perfectamente bien así. Sin embargo, el sociópata sí puede cambiar a través de una terapia conductual y el tóxico sí se puede también reconducir. De hecho, los tóxicos normalmente sufren mucho y por eso suelen ir a terapia. Sin embargo, el psicópata no tiene cura. Un psicópata, cuando nace psicópata, ya va a quedarse así, porque estamos hablando de una alteración cerebral, con lo cual no hay tratamiento. Luego tenemos el autocontrol. Aquí también el psicópata se diferencia de los demás, porque un narcisista normalmente no controla tanto sus impulsos, porque son muy intolerantes a la frustración. Cuando algo no sale como ellos quieren, pueden llegar a tocar esa sensación frustrante. Sin embargo, los psicópatas sí tienen autocontrol, no se alteran, son invulnerables a la crítica, no les afecta. Y el sociópata, por supuesto que es el que menos autocontrol tiene, son los que pueden llegar a cometer crímenes pasionales. Y los tóxicos tampoco tienen mucho autocontrol, normalmente tienen rabietas o estallidos emocionales, con lo cual el que tiene el autocontrol es el psicópata. La moralidad, el sentimiento moral, de valores morales y éticos, pues en realidad el psicópata es el único que no la posee, porque no tiene conciencia ni del bien ni del mal. Así que cuando va a evitar la ley se anda con pies de plomo realmente. Sin embargo, el narcisista sí tiene un concepto de moralidad, pero se basa en sus criterios propios y sabe muy bien hasta dónde tensar la situación, conoce las leyes y sabe hasta dónde puede actuar y lo que puede hacer y lo que no. Sin embargo, el sociópata no es que no conozca la ley, sino que la desprecia. No valora realmente lo que aportan las normas, aunque sí que tiene un leve sentido del bien y del mal, pero siempre también según sus criterios. Y el tóxico sí que tiene sentido de la moralidad. Por otro lado, la emotividad o la sensibilidad, el psicópata no tiene sensibilidad. Por esa insensibilidad afectiva tampoco posee sensibilidad emocional, es decir, tiene pobreza emocional. No se deprimen, no suelen sentir vergüenza, por eso pueden cometer actos atroces sin inmutarse. Esto no significa que lleguen a ser violentos o que lleguen a desarrollar este tipo de comportamiento violento, agresivo, delictivo, pero si lo hiciera, lo haría sin inmutarse. Sin embargo, el narcisista sí es vulnerable a la frustración, como hemos dicho, y es inseguro también, ocultan una gran inseguridad interna y pueden tender al histrionismo, son muy emocionales, tienen mucha emotividad, hay como humanidad. El sociópata también es emocional, es agresivo, es irritable, es impulsivo. Y el tóxico también es emocional porque sufre mucho, por eso normalmente suelen quejarse, son inseguros también y suelen comportarse de manera en la que pueden maltratar psicológicamente al otro, ¿no? Y
Y luego tenemos el tema de la conciencia. La conciencia o el sentimiento de culpa tras haber hecho un acto malo, ¿no? O que está considerado poco moral o ético, pues el psicópata no lo siente, no tiene sentimiento de culpa, puede actuar sin ningún tipo de escrúpulo y no se siente incómodo si lo pillan. Y esto tiene en común con el psicópata. El psicópata tampoco siente culpa, no tiene remordimiento, no se responsabiliza de sus actos y tiene como una autoindulgencia. Y por el contrario, el narcisista sí que puede desarrollar un arrepentimiento en ciertos momentos, y el tóxico también puede haber arrepentimiento, recapacitar y luego incluso puede pedir disculpas. Así que con esto ya sabemos que el psicópata tiene una alteración cerebral, a diferencia de los otros, no siente empatía emocional, no hay tratamiento, hay autocontrol, no hay conciencia del bien y del mal, no hay sensibilidad emocional y no hay tampoco sentimiento de culpa. Por lo mismo, porque no tiene sensibilidad emocional. Y el resto sí. Lo único que coincide con el sociópata es que ninguno tiene sentimiento de culpa. Explico brevemente esa alteración cerebral en el psicópata a qué se refiere. Según uno de los mayores expertos en psicopatía de todo el mundo, el Dr. Hill, la psicopatía puede deberse a la falta de desarrollo de la corteza prefrontal y la amígdala, que es más pequeña. Pudiera ser por razones genéticas. Según Jim Fallon, profesor de psiquiatría y comportamiento humano en la Universidad de California, las personas que sufren abusos tienen menos materia gris en las áreas frontales. Uno puede ser simplemente un narcisista sin ser un psicópata. Poseen los rasgos típicos del narcisismo, pero sí poseen emotividad. Se enfadan si no se satisfacen sus caprichos, empiezan a desacreditar defendiéndose desde el ataque, devaluando los logros del otro para tratar de sentirse superiores, ya que son muy susceptibles a la crítica. Y ahora pasamos a otras características que cada uno lo tiene de forma diferente. Por ejemplo, el narcisista ¿es mentiroso? Sí, es mentiroso, puede serlo, pero es una mentira patológica. De hecho, muchos narcisistas se creen sus propias mentiras. Y por eso pueden llegar a ser los típicos vendehumos, ¿no? Que te están vendiendo una cosa maravillosa, pero ellos creen realmente que es maravillosa. Los psicópatas, sin embargo, pueden fingir, pero saben que están mintiendo, y esta es la gran diferencia. El narcisista quizá no es tan consciente de que es una mentira lo que está contando, porque ellos se autoengañan, son los primeros que se autoengañan. Sin embargo, el psicópata no, el psicópata sabe que es una mentira. En el momento en el que miente, lo sabe, es consciente. El sociópata no suele ser una persona mentirosa, no suelen ocultar el desprecio que tienen hacia los demás. Así que, de hecho, suelen mirar muy fijamente a la persona y hablarle con total honestidad. El tóxico, pues no tiene por qué ser mentiroso, puede serlo, pero no tiene por qué. ¿Cuándo se manifiesta cada comportamiento? Pues en el caso del narcisista es un poco antes de la adolescencia. En el caso del psicópata se manifiesta los primeros años de vida, porque estamos hablando de algo innato al nacer. El sociópata, pues es más bien a partir de la adolescencia. Y en el caso de la persona tóxica es en edad adulta normalmente. Y además en determinados momentos. Si algo no le sale bien en determinadas circunstancias de la vida, suelen manifestar ese comportamiento tóxico. La apariencia. ¿El narcisista cómo es aparentemente? Pues encantador. Es una persona que al principio se muestran como la pareja perfecta o como el hombre perfecto o la mujer perfecta. Son perfectos, son maravillosos y todos se quedan como embobados mirándolo. Pero luego pueden sufrir un cambio repentino y no ser realmente lo que estaban vendiendo en un principio. Sin embargo, la apariencia del psicópata no es así, es más bien fría, es rígida. Son como un robot sin sentimientos. Es muy diferente.
Luego tenemos a los sociópatas, que normalmente son personas como rudas, arrogantes, tienen comportamientos como peligrosos, como perjudiciales, ¿no? Y luego tenemos a las personas tóxicas, que se les ve como muy víctimas, ¿no? Tienen un victimismo muy marcado. Normalmente transmiten una energía negativa, no son como los narcisistas, que son como maravillosos y uno está muy cómodo con ellos y está como que le engatusan, ¿no? El tóxico no, el tóxico es una persona que normalmente es insoportable, que está todo el día quejándose y no suelen caer muy bien. Luego tenemos la característica del utilitarismo. Los narcisistas son muy utilitaristas en sus relaciones sociales. Siempre se juntan con aquellos que les pueden aportar algo y suelen rechazar a los que no le aportan nada. Y normalmente utilizan a estas personas para ellos sentirse bien, para engrandecer su ego, para alimentar su vanidad, su narcisismo, porque necesitan admiración externa, porque se sienten inseguros en el fondo. Y precisan eso, se alimentan de eso, beben de eso. Pero sin embargo, los psicópatas, pues sí que pueden ser utilitaristas, pero no es por llenar una inseguridad, es por otro motivo. Normalmente les gusta utilizar a las personas, o pueden llegar a utilizar a las personas para vivir ellos, ¿no? Normalmente viven al día, viven del entorno, ¿no? Son como un poco parasitarios, ¿no? Y lo hacen de manera muy disimulada. Luego tenemos los sociópatas, que puede ir a lo que quieren, pero lo hacen sin ocultar nada, no de manera disimulada. Si quieren algo, van y lo cogen, no piden permiso. De hecho, es como si la vida les debiera algo. Y también pueden llegar a ser muy promiscuos, porque es eso, si quieren algo, van a cogerlo. No tengo por qué dar explicaciones. Y luego las personas tóxicas, pues no tienen por qué ser utilitaristas, no tienen por qué, porque ellos son tóxicos de manera indiscriminada, a todo el mundo. No me voy a este porque me interesa algo de este, no tienen ese maquiavelismo, lo hacen con todo el mundo. Luego está el tema de la identidad, ¿no? El narcisista puede cambiar de identidad muy rápidamente, siempre con la intención de adaptarse al contexto en el que se mueve, dependiendo de su objetivo, ¿no? Concreto. Y en el caso del psicópata sí que puede tener dos caras. No es tan cambiante como el narcisista, pero sí puede ofrecer una cara amable, ¿no? Pero luego, evidentemente, pues es un psicópata, es una persona fría. Pero como tiene tanta empatía cognitiva, puede intentar cambiar su rol y mostrarse como una persona pues honesta, agradable, simpática. ¿Entendéis? Luego los sociópatas normalmente no disimulan, no tienen dos caras, tienen una cara. O sea, es una persona antisocial y evitan pues la educación, los protocolos, ¿no? Son más, no son tan disimulados, ¿no? Se les ve más el plumero. Y las personas tóxicas pues tienen la neura muy agravada. Normalmente son personas que, dependiendo del eneatipo que tengan, pues pueden manifestar una serie de toxicidades u otras, dependiendo de su eneatipo y de subtipo, ¿no? Esa es su identidad. Su identidad puede ser diferente en función del eneatipo. Y luego tenemos, por último, el modus operandi. Los narcisistas son vendedores de ilusiones. Engatusan para engancharte. Suelen hacerte creer que son el mejor confidente que has podido tener y luego pegarte la puñalada por la espalda. Es así. Y luego el psicópata es más analítico, es muy convincente en su discurso, ¿no?
también como el narcisista, pero es mucho más racional. No es tan emocional como el narcisista. Recordemos que no tiene sensibilidad emocional, con lo cual todo lo anticipa como si fuera un estratega, un jugador de ajedrez. Él en su cabeza piensa aquello que tiene que hacer para conseguir pues lo que pretenda, ¿no? Es más metódico, es más estable, no tiene no es tan inestable como por ejemplo puede ser el narcisista, que está más supeditado a lo que los demás vean de él, ¿no? En el momento en el que los demás no le vean como una persona admirable, pues ellos se van a frustrar, ¿no? Al psicópata no le va a pasar esto. Luego tenemos al sociópata, que es como más caótico, ¿no? No es estable como el psicópata, sino que es más, pues eso, más inestable. Y ven la bondad como un símbolo de debilidad. Se pueden incluso burlar de las otras personas empáticas, ¿no? De las otras personas sociales, porque lo ven como que son más débiles, ¿no? Ellos son como más libres, son más auténticos, ¿no? No tienen que fingir, no tienen que seguir determinadas normas, ¿no? Entonces pueden pues mofarse de las otras personas, ¿no? De las que son para ellos manipulables, ¿no? Ellos no se dejan controlar, ellos controlan, ¿no? Y luego tenemos al tóxico, que sí que sigue una lógica procedimental en base a unos parámetros, ¿no? Normalmente están proyectando su distorsión. Como son personas que tienen la neura agravada, que están en desequilibrio, que no están sanas, ¿no? Pues lo que hacen es proyectar en el otro sus propios defectos, ¿no? Ellos son los que siempre más sufren, suelen denigrar al otro, suelen ser muy despectivos con los demás, ¿no? Rebajar la autoestima de los demás, hacer sentir culpable al otro, descalificarlo. También requieren de atención constante, pero son personas porque claro, están tan en desbalance que lo único que ven en el otro es de lo que ellos carecen, lo que ellos tienen que trabajarse, ¿no? Y sufren muchísimo en realidad, ¿no? Son personas que son las primeras que sufren, ¿no? Hacen sufrir, pero porque ellos pues están amargados en el fondo, ¿no? Bueno, pues espero que hayáis entendido las diferencias de este tipo de personas, ¿no? Porque en realidad tienen rasgos diferentes, yo los he sintetizado en los más importantes, hay muchísimos más, pero ya son una combinación pues de psicópata con un narcisista, ¿no? O una persona tóxica y un narcisista, ¿entendéis? Pero estos son los rasgos de manera independiente y no los mezcléis o los confundáis. Por tanto, concluyendo, las personas poseedoras de rasgos psicopáticos pero que no llegan a ser psicópatas también existen. Para ser psicópatas se deben cumplir pues todos los requisitos que os he puesto en la tabla, que son, primero, sufrir una alteración cerebral concreta, una permanente falta de empatía emocional, una incapacidad afectiva, autocontrol, o sea, tener autocontrol, ser amoral, o sea, no tener conciencia del bien y del mal, y tener una pobreza emocional. Eso es ser un psicópata, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que los psicópatas no responden emocionalmente, pero sí que pueden analizar la situación fríamente y pueden darte consejos precisos y serios. Eso es una ventaja que tiene el psicópata, ¿no? No están atados a la emoción, no se sienten identificados con el sufrimiento y por tanto eso es bastante útil. Ser un psicópata puede ser muy útil en la sociedad. ¿Qué tipo de psicópatas hay? Pues están los psicópatas integrados. Estos psicópatas integrados no han vivido una situación perniciosa en su infancia. Eso es importante entenderlo. Por lo que pueden controlar su impulsividad, se presentan con normalidad ante el mundo, ¿no? De hecho, suelen ser personas bastante exitosas. Si además esta persona es inteligente, este psicópata integrado es inteligente, pues puede tener facilidad para llegar a ser manipulador, ¿no?
pero puede elegir no serlo. Él controla sus acciones. Otra cosa es que sienta una cosa u otra. Eso no va a poder evitarlo, no va a poder sentir, no va a poder amar, no va a poder tener esa emotividad, ¿no? Sin embargo, sí puede decidir sobre sus actos. Puede decidir sobre sus actos, ¿no? Y puede elegir ser una persona honrada o ser un criminal. Pero está en él decidir, ¿no? Es un psicópata integrado en la sociedad, bien, y útil en la sociedad. Luego están los psicópatas narcisistas, que es cuando una persona ha nacido psicópata, pero además tiene el rango narcisista, que lo puede haber adquirido pues normalmente a partir de los 4 años por las vivencias, ¿no? Lo que hemos vivido, ¿no? en nuestra infancia, cómo nos han educado, lo que nos ha ocurrido. Y estos psicópatas narcisistas pueden ser muy notorios públicamente, tener puestos de poder, ¿vale? Y normalmente son muy egocéntricos, tienen una visión muy exagerada de sus capacidades, ¿no? Como todos los narcisistas. No toleran un no como respuesta, pueden utilizar secretos de la otra persona para chantajearla o acabar con una persona que ya no les interesa, pueden fingir que lloran o ponerse tristes o amenazar con suicidarse para que te amoldes a sus caprichos, ¿no? Estamos mezclando la capacidad esa de no sentir culpa que tiene el psicópata con un narcisista, ¿entendéis? Un narcisista por sí solo no tiene por qué ser tener esa falta de remordimientos, ser sin escrúpulos, ¿no? No tiene por qué. Si es simplemente narcisista, no tiene por qué ser algo negativo. Pero si tiene un trastorno narcisista y además es psicópata, pues entonces ya pueden hacer mucho daño, ¿no? Pero estas personas no tienen por qué llegar a ser criminales. No tienen por qué. Pueden hacer daño, pero de otra forma, ¿no? Y luego están los psicópatas maquiavélicos, ¿no? Que son los que recibieron abusos y maltratos en su infancia, los que vivieron un escenario traumatizante, ¿no? Y estos son los más peligrosos, porque estos sí que pueden llevar a tener un comportamiento delictivo, estos sí que pueden ser criminales, estos sí que pueden ser asesinos. Y además hacen uso de la bondad de otras personas, ¿no? Se aprovechan de la empatía y de las otras personas para conseguir sus fines, lo que ellos quieren, ¿vale? Estos son de los que hay que huir. Estos son los asesinos en serie o los violadores o los maltratadores, ¿no? Los psicópatas maquiavélicos. Con lo cual, conclusión. Si en el cerebro de un psicópata recién nacido luego se instaura un patrón de personalidad eneatipo 3 o 7, en caso de sufrir un trastorno narcisista al que son bastante propensos, es probable que se terminaran convirtiendo en psicópatas narcisistas, ya que el trastorno narcisista se añadiría a esa psicopatía. Los sociópatas para mí se asemejan bastante a lo que es un eneatipo 8 en estado insano. Son diferentes a los psicópatas, ya que son más impulsivos y no planifican tanto sus acciones. Además, se muestran más violentos y agresivos de primeras, se les ve venir. Con lo cual, si has tenido una infancia buena entre los 0 y 4 años, pero eres un psicópata narcisista, puedes llegar a ser un psicópata integrado y limitar el daño a la sociedad. Pero si por el contrario ese niño psicópata hubiera presenciado y sufrido un escenario abusivo entre los 0 y 4 años de edad, la dieta y los hábitos poco ayudarán a mejorar, siendo este tipo de personas de las que habría que alejarse sin dudarlo.